comentar con respecto también a lo que ha sido ayer, ¿no? Esta noticia con respecto al cambio del gabinete que realizó el presidente Luis Arce. Bueno, es importante los cambios, ¿no? Va a generar que haya nueva dinámica en lo que es la administración pública y sobre todo en el tema de los hidrocarburos, a solucionar que tiene que tener un plan de contingencia, sobre todo cuando estos últimos semanas hemos vivido la escasez de diésel, gasolina, ¿no es cierto? Ahora que se está normalizando, pero tiene que haber un control estricto, sobre todo porque hay un ocultamiento, un agio, asimismo hay contrabando interno, también hay los que consumen, hay movilidades ilegales, que llamados chutos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que haber un control estricto, sobre todo hay una carga, hay una gran responsabilidad en el nuevo ministro de Hidrocarburos. Va a contribuir muchísimo si es que en este momento inmediatamente toma las acciones correspondientes en favor de la población. En el campo, en el área rural, lo que es el desarrollo rural y tierras, lo propio, porque hay mucho agio, mucha especulación en los precios de canasta familiar. Asimismo, tiene que hacer un control exhaustivo, pero también sacar, coadyuvar con los productores agropecuarios para que la población esté tranquila y los precios también no se eleven, ¿no? Entonces son dos áreas que para mí es muy importante que contribuyan al desarrollo y la recuperación de la estabilidad económica, ¿no? Y asimismo, del Ministerio de Trabajo no tengo mucho que hablar, porque son los trabajadores del país que son administrados de que es ente rector, como es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ayer lo mencionaba el presidente, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a estos cambios, él mencionaba, es bueno cambiar, ¿no? Es bueno cambiar, renovar ideas de trabajo para que, bueno, de esta manera llevar un país hacia adelante, ¿no? Así es, va a ser importante, reitero, en el tema de hidrocarburos, ¿no? Porque hemos tenido deficiencias, sobre todo en la administración, adelantarnos a los hechos, porque en el cargueo, como es de las fronteras, la administración que hace la ACPB, por ejemplo, yo tenía serie de observaciones, esperemos que regularicen ahora, y obviamente tiene que haber una coordinación estricta con lo que es hidrocarburos, asimismo también que es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, como es ACPB de los sistema portuaria. Entonces, eso nos ha dificultado, obviamente, y quién es el que es decir, paga los platos rotos, es el presidente, vicepresidente, ¿no es cierto? No son los ministros. Entonces, por lo tanto, este cambio va a ser importante para oxigenar sobre todo lo que es la administración pública en nuestros rubros. Tal vez que vamos a tener este cambio que esperamos, por ejemplo, nosotros los bolivianos, con respecto también al alza de precios, ¿no? Este control que se puede realizar justamente en las canastas familiar, en algunos precios que están elevadísimos, lo que son, bueno, algunos productos que están elevados, los precios en esta ocasión. Así es, pero también hay que subrayar esto. Hay personajes desde el Chapare que han estado incitando al agio, han estado incitando a la especulación sobre el tema en el tema de los hidrocarburos o carburantes, ¿no es cierto? Los usuarios han estado desesperados por esa situación. Y asimismo, apenas que se eleva algunos centavos en el tema del canasta familiar, lo propio, entonces, ¿quién es el que desea mal a la población? ¿Quién es el que está agitando para que la economía en el país se caiga? Es desde el Chapare. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta todos los bolivianos. En el posterior que se viene ya de 2025, tenemos que tener mucho en cuenta quiénes son enemigos de la población, quienes en aquellos tiempos, ¿no? En el 2019 querían asfixiar a las ciudades. Cuando nos necesitamos los productores del campo, la ciudad, somos uno solo, todos somos bolivianos, por lo tanto, nadie se puede excluir
no podemos llevar a la población a la confrontación entre bolivianos. Por lo tanto, esto es muy importante que tomen en cuenta. Por simplemente hecho de llegar al poder como del lugar, tiene que acudir a este tipo de acciones que son antidemocráticas, sobre todo del señor expresidente Morales. Bien. Eh, Otro tema que queríamos hablar con usted, por favor, y es que nos puede estar mencionando con respecto al referéndum, ¿no? ¿Ustedes apoyan rotundamente lo que ha sido esta decisión del referéndum? Bueno, estamos plenamente de acuerdo. Hay que consultar a la población, y la población definirá cuál es la posición con respecto, por ejemplo, a la reelección permanente, ¿no? O sea, el señor Morales, si ustedes recordarán, el 2019, prácticamente después de que en 2016 se ha llevado un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, donde se establece solamente el presidente, vicepresidente electo constitucionalmente, su gestión termina de 2 periodos, es decir, una continua, ¿no? Entonces, por lo tanto, no contento con ello, cuando en el referéndum ha perdido, la población dijo no. Sin embargo, han acudido a, a teorías de la CIDH, han recogido algunos elementos jurídicos y han establecido mediante una sentencia constitucional, como es la 084, en ese entonces 2017, y bueno, pues ha forzado para ser candidato el señor Morales, pero ¿cómo le ha ido? En las elecciones la población se ha levantado por violar, por forzar la constitución política del Estado, cuando él mismo pregonaba respetar la constitución política del Estado, lo ha violado, ¿no? Pero posteriormente en esta región, como es el país como es Colombia, ha acudido a la CIDH para consultar si verdaderamente la reelección permanente era democrático. Entonces, por lo tanto, la CIDH se ha pronunciado mediante una opinión consultiva, ¿no? En esta resolución de 28-21 establece de que más bien la reelección permanente vulnera los derechos a la democracia representativa en esta región, en todos los países democráticos, como ha sido Colombia garante de la Asamblea Constituyente, entre ellos todos los países latinoamericanos, pero se han rehusado. Entonces, ha respondido categóricamente la CIDH diciendo de que no puede haber reelección cuando se permanece o perpetúan, eh, vulneran los principios de la democracia representativa. Pero recogiendo esta opinión consultiva internacional, ¿no es cierto? Se emite la sala plena del Tribunal Constitucional emite una sentencia constitucional, lo cual es 1010 quebrado 2023, el año pasado, precisamente, ¿no? En la parte dogmática establece de que y aclara que no puede haber una reelección permanente en nuestro país, que está establecida en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Pero ustedes, como verán, la población insiste aún, sabiendo que no puede ser más candidato el señor Morales. Entonces esto nos trae una confrontación. Entonces, para aclarar estas incógnitas que se tienen en el país, yo creo que es pertinente una consulta a la población y definitivamente no cerrar ese caso. No pueden volver aquellos que ya han sido, solamente van a volver para saquear los recursos naturales, para nuevamente convertirse en un país corrupto como hemos sido en los 14 años. Mundialmente ha sido segundo lugar en la corrupción, un rosario de corrupción que tiene el señor Morales. Por lo tanto, por eso es que en este momento está afanado de volver como delegado al poder, sabe dónde hay plata, sabe cómo, no le interesa la democracia, no le interesa la economía del país, sino que solamente llegar al poder para enriquecerse. ¿Quiénes se han enriquecido, no es cierto? ¿Acaso en la población luchadora, en la población de reivindicación, como son los indígenas originarios, han sido utilizados
utilizados para que se puedan enriquecer, como es Juan Román Quintana, García Linera y otros que asesoran permanentemente, Romero, al señor Morales. El señor Morales en todo ese tiempo no ha gobernado, sino que ha sido más para ir a entregar una pileta en la esquina, para ir a entregar una canchita, ¿no es cierto? Pero no se ha preocupado, por ejemplo, de industrializar los hidrocarburos. Si el país, si el Estado, cuando estaba en manos del señor Morales, hubiese industrializado, en este momento no tendríamos estas consecuencias como estamos comprando, sino que nosotros estaríamos vendiendo, exportando a otros países, como es el diésel y la gasolina. Entonces, eso ha sido el mandato también de aquí, de la ciudad del Alto. Entonces, ha incumplido, ha traicionado a la población que ha luchado para que asuma él como presidente de todos los bolivianos. Entonces, estas son las consecuencias, esto es la herencia que nos ha dejado el señor Morales. En un momento de auge económico ha tenido que prestarse más de 11.500 millones de dólares, plata yanqui desde Banco Mundial, terminando en otros bancos internacionales, ¿no? Teniendo plata, no ha guardado la plata, teniendo plata, teniendo vaca lechera, no ha comprado, no ha alimentado a la vaca lechera, por lo tanto ahora se nos acaba. Cuando él pregonaba, decía, tenemos un mar de gases, hemos nacionalizado los hidrocarburos, falso, hemos hecho una asociación con las empresas transnacionales, ellos siguen siendo vendedores, comercializadores en nuestro país, por lo tanto estas son las consecuencias, no haber cuidado la vaca lechera. Y ahora en este momento, más bien actualmente en el actual gobierno, se ha descubierto, por ejemplo, un nuevo pozo petrolífero como es Mayaya X1, que va a ser importante para el país, para oxigenar en el tema de la economía. Después está el Mutón, después también consiguientemente está lo que es el litio, ¿no es cierto? Esos tres fuentes tenemos en este momento. Sin embargo, hay que hacer un recambio, hay que hacer un cambio de timón en lo que es la matriz económica. Hay que dedicar más que todo lo que es la agropecuaria, agroindustria. Entonces, por lo tanto, el país tiene mucho desafío. Esperemos que la incursión de nuevos ministros puedan contribuir al país para recuperar el desarrollo económico para nuestra población. Exacto. Yo le agradezco por su presencia en nuestro medio de comunicación para poder hablarnos estos temas que son importantes, ¿no? El cambio del gabinete que realizó el presidente y también de este respaldo al referéndum, de que días atrás nuestro presidente lo había anunciado también con respecto a estos puntos, ¿no? Uno de ellos fue el referéndum. Muchísimas gracias.